Una máquina electrónica realiza una serie de acciones planificadas. La señal que da inicio a una acción depende de los resultados obtenidos en la acción anterior. Los animales también funcionan siguiendo un esquema similar. En respuesta a un estímulo condicionado, ejecutan un movimiento reflejo. Las máquinas electrónicas operan mediante programas estrictos y detallados, de los cuales no pueden desviarse ni un solo instante. Una máquina únicamente puede ejecutar el programa para el que fue diseñada. No introduce en el proceso ningún elemento creativo. Hoy se habla con frecuencia de inteligencia artificial. Sin embargo, el Dr. Ramón López de Mántaras, doctor en Ciencias Físicas, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y galardonado con el Premio al Mejor Trabajo Europeo de Inteligencia Artificial, reconoce que no es posible fabricar máquinas realmente inteligentes. Por ello, afirma que habría que cambiar la expresión inteligencia artificial. 1.12. Los animales se mueven por instintos. El instinto hace que un pequeño pájaro busque ramitas para construir su nido, y que un orangután tome un palo para alcanzar la fruta de un árbol. Además, estos instintos se transmiten de generación en generación. Los animales poseen instintos verdaderamente maravillosos. Según las investigaciones del Dr. Walter Frese, del Instituto Max Planck, las palomas mensajeras se orientan durante sus vuelos gracias a una especie de brújula biomagnética. Los tiburones, por su parte, se orientan durante sus migraciones utilizando el campo magnético terrestre. Las abejas emplean la polarización de la luz para orientarse y son capaces de ver la luz ultravioleta. Los elefantes se comunican mediante infrasonidos. Los investigadores norteamericanos Payne y Pole lograron identificar más de 30 modulaciones diferentes en las comunicaciones entre estos animales. La serpiente de cascabel posee un extraordinario detector de rayos infrarrojos, con una sensibilidad excepcional, que le permite detectar a su presa incluso en la oscuridad. Existen también mariposas capaces de ver mediante rayos ultravioleta, algo que el ser humano solo ha conseguido gracias a la tecnología moderna. Los delfines localizan obstáculos sumergidos utilizando un sistema de ecolocalización, semejante al sonar empleado por los barcos actuales. Según los investigadores Ott y Schaffel, el ojo del camaleón le permite medir con gran precisión la distancia hasta su presa, como si contara con un moderno aparato de telemetría. Hace algunos años, la empresa norteamericana AirTaser difundió una pistola eléctrica de defensa personal capaz de inmovilizar temporalmente a un agresor mediante una descarga eléctrica. Curiosamente, eso mismo hace la raya eléctrica del Pacífico. Para capturar a sus presas, les transmite una descarga de aproximadamente 220 voltios y 20 amperios. Este pez habita en las aguas de Baja California y fue clasificado por AIRES en el año 1855. Un murciélago sin ojos puede volar por una habitación llena de cables, en todas direcciones, sin chocar contra ninguno. ¿Cómo lo consigue? El murciélago no lo sabe, porque no posee inteligencia racional. Pero si lo sabe Dios, que fue quien creó al murciélago y lo dotó de una especie de radar natural que emite ondas ultrasónicas, según demostraron los estudios de los investigadores norteamericanos Griffin y Galambos. ¿Y qué inmensa inteligencia posee el creador de la naturaleza? Dios se manifiesta tan maravilloso en lo pequeño como en lo grande. En 1989, con motivo de una investigación realizada sobre el sudario de Oviedo para ayudar a confirmar la autenticidad de la sábana santa de Turín, tuve la oportunidad de visitar el Laboratorio de Investigación de Hidroeléctrica Española, donde trabajaba el equipo de ingenieros encargado del estudio. Allí pude observar, mediante un microscopio electrónico de barrido, capaz de alcanzar hasta 200.000 aumentos, la estructura de un grano de polen, un pelo de mosca con un contorno extraordinariamente perfecto, el alvéolo del ojo de un mosquito y muchas otras maravillas microscópicas. Fue una experiencia realmente impresionante. No sabe uno qué admirar más, si las maravillas inmensas del universo o las maravillas ocultas en lo más pequeño. Si las velocidades a las que se desplazan las estrellas, o la rapidez con la que una simple mosca mueve sus alas, hasta 480 veces por segundo. Si el tamaño colosal de los astros, o la extraordinaria complejidad del átomo, formado por electrones, protones, neutrones y otras partículas subatómicas de existencia efímera.
Los electrones giran alrededor del núcleo en una proporción tan sorprendente que, comparativamente, el núcleo representa al resto del átomo lo que una pulga representa frente a un estadio de fútbol. Y, por si fuera poco, la complejidad del ADN es tan inmensa que requiere una inteligencia para explicar su existencia. El átomo es la porción indivisible de un elemento químico. Si lo dividimos en partículas subatómicas, deja de ser ese elemento químico. Y, sin embargo, está prácticamente vacío. Para comprenderlo mejor, imaginemos que el núcleo de un átomo tuviera el tamaño de una canica. En ese caso, los electrones estarían girando a una distancia aproximada de 1 kilómetro. El núcleo del átomo mide apenas 1/billonésima de centímetro. En los laboratorios de física y en las profundidades de enormes aceleradores de partículas, los científicos comenzaron a descubrir nuevos elementos y partículas cada vez más pequeñas hasta llegar a los llamados quarks, que parecen ser los componentes más fundamentales de la naturaleza. No sabe uno qué admirar más, si la precisión con la que se mueven los astros, o el prodigioso instinto de las abejas para construir las celdas hexagonales de su panal. Esa forma hexagonal permite obtener la máxima capacidad utilizando la menor cantidad de material posible, al mismo tiempo que proporciona una extraordinaria resistencia y aprovecha perfectamente el espacio disponible. Las abejas resuelven, de manera instintiva, un complejo problema de geometría espacial con una precisión que incluso superó al célebre matemático Koenig, quien cometió un error en sus cálculos debido a una equivocación en una tabla de logaritmos. Los asombrosos instintos de los animales y las leyes que gobiernan todo el universo parecen proclamar la existencia de una gran inteligencia que les dio origen. Precisamente por ello nació una ciencia relativamente reciente llamada biónica. Su nombre proviene de la unión de las palabras biología y electrónica. La biónica estudia los seres vivos para que los ingenieros puedan aplicar sus extraordinarios diseños al desarrollo de nuevas tecnologías. La naturaleza ha logrado soluciones técnicas muy superiores a muchas de las alcanzadas por el ser humano. Todavía no hemos conseguido reproducir el vuelo en zigzag de una simple mosca, ni la bioluminiscencia de algunos gusanos y peces que habitan en las profundidades del océano y que son capaces de producir luz con su propio cuerpo. 1.14. La evolución y las leyes del universo. La evolución, tal como hoy se estudia en distintos campos de la ciencia, responde a un conjunto de leyes que gobiernan ese proceso evolutivo y armonizan todas las transformaciones del universo. La explicación última de esas leyes, según esta perspectiva, es la inteligencia de Dios. Antiguamente se consideraba que la naturaleza era una obra creada de manera directa e inmediata por Dios. Hoy muchos la contemplan como el resultado de unas leyes que Dios estableció desde el principio y que han guiado la evolución hasta llegar al universo que hoy conocemos. Pero una pregunta permanece. ¿Puede existir una ley sin alguien que la haya establecido? Toda ley supone un legislador. Y un legislador inteligente es distinto de la propia ley. Todo el mérito de una ley pertenece a quien la concibió y la estableció. El Dr. Bermudo Meléndez, presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural y catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, escribió en la Revista Ibérica, en un artículo titulado Estado actual de la teoría de la evolución: cuanto más investigamos el mecanismo del proceso de la evolución, tanto más comprendemos la realidad de la existencia de una inteligencia infinita capaz de haberlo programado todo. El padre Pierre Teilhard de Chardin, uno de los jesuitas más reconocidos internacionalmente por sus estudios sobre la evolución, afirmaba: la evolución, como todos los procesos naturales, es un proceso sujeto a una ley que señala una dirección. Isaac Newton, al contemplar el cosmos, escribió: hay que reconocer la voluntad y el dominio de un ser inteligente y poderoso. Y en otra ocasión preguntó: ¿de dónde proviene todo ese orden y esa belleza que vemos en el mundo? ¿Fue el ojo diseñado sin conocimiento de la óptica? ¿No parece claro que existe un ser inteligente? Albert Einstein escribió en su obra The World as We See It: la ley del cosmos revela una inteligencia de tal superioridad que, comparada con ella, todo el pensamiento humano resulta insignificante. También el Premio Nobel de Física, Alfredo Kastler, declaró en agosto de 1968: la idea de que el mundo, el universo material,
se haya creado a sí mismo, me parece absurda. Y añadió: yo no concibo el mundo sino con un creador, por consiguiente, Dios. Para un físico, un solo átomo es tan complicado y supone tal inteligencia, que un universo puramente materialista carece de sentido.